Aquí comienza el podcast de Pilates 4K con Alberto Segovia. Hoy, especial entrevistas. Capítulo 10. Entrevista con Manuel Alcázar. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentaros a Manuel Alcázar, carismático profesor de Pilates, español de nacimiento pero residente en Australia, y con el que hoy, a pesar de las dificultades horarias, vamos a inaugurar nuestros capítulos especiales dedicados a entrevistar a los mejores entrenadores y entrenadoras internacionales en habla hispana. Manuel nació en Villalba, España, y desconozco la fecha exacta por más que la he buscado por la red. Ahora se la preguntaremos. Deportista incansable, runner, maratoniano, triatleta, surfista, buceador y casi lo que le eches, Manuel cursó la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha en España entre los años 2002 y 2006 y comenzó su andadura, como muchos de nosotros, en el mundo del fitness, ejerciendo de entrenador de clases colectivas y entrenador personal. En 2007 realiza un viaje a Sudamérica que le cambiará la vida y, en cierta manera, la forma de ver la vida, así como la forma de mirar a la vida. En unos momentos estaremos preguntándole sobre esta experiencia vital. Al regresar a España conoce a Guido Abrahami y recibe formaciones con él. Además, comienza a trabajar en la ciudad de Oviedo con nuestro admirado Tino García. Y si 2010 fue el año de especialización en el método en la vida de Manuel Alcázar, sin duda 2011 fue el año de ampliar conocimientos y miras terapéuticas. Ya en el año 2012, cuando medio planeta estaba ocupado con el fin del mundo, Manuel se lía la manta a la cabeza y decide crear sus maravillosos blog y podcast de nombre Why Not Pilates, a los que por supuesto te recomendamos suscribirte. En 2014 se traslada a Brisbane, en Australia, y allí comienza una nueva aventura junto a su mujer e hijos, aventura que dura hasta el día de hoy, en que conectamos con Manuel Alcázar en directo para entrevistarle, lo mejor que este humilde aprendiz de podcaster pueda y sepa, para finalizar la conversación confrontándole ante El testamento según Joe Pilates, nuestro cuestionario más intimista. Y ahora, sí que sí, te dejo con la entrevista a nuestro queridísimo compañero Manuel Alcázar. Hola Manuel. Hola, muy buenas Manuel, ¿qué tal estás? Qué pedazo de introducción. Me tienes aquí, entre sorprendido y emocionado. No se merece menos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuántas cosas? Bueno, oye, es que no has parado en todo este tiempo. Sí, no, es verdad que esto solo es muestra de que nos vamos haciendo mayores, ¿sabes? Que en el fondo te piensas que todavía tienes 25 años, pero ya no, ¿eh? Sí, ya vas teniendo un currículum, sí señor. Y años. Oye Manuel, la primera pregunta es obligada. Fecha, lugar y hora exacta de nacimiento. 22 de enero del 82, en lo que era, bueno, en La Paz, el Hospital de La Paz, donde se ha montado todo este tinglao últimamente. Y bueno, de aquella me acuerdo que mi madre cuenta que te asomabas por la ventana y veías al Madrid entrenar en la Ciudad Deportiva, lo que era la vieja Ciudad Deportiva. Así que pues eso es lo que hablamos, que ya son años. Y háblanos un poco de tu niñez. Simplemente nos gustaría mucho saber, a cada una de las personas que vayáis pasando por aquí, siendo referentes como sois, cómo ha sido un poco vuestra etapa de la niñez, esos primeros recuerdos que tenemos hasta los 10, 12 años, un poco. ¿Cómo recuerdas esa época de tu vida? Pues lo recuerdo como muy divertida por un lado, lo típico que se dice, ¿no? De esa posibilidad que teníamos antes de estar en la calle, ¿sabes? Que era como una oportunidad, o sea, eso, tenías cierta libertad, ¿no? Y evidentemente una libertad controlada, pero bueno, por un lado eso, el poder jugar mucho. Yo recuerdo los veranos de piscina, ¿sabes? Ahora que estamos en verano, te tirabas 3 meses literalmente en el agua. Y con las bicis y, bueno, pues eso, con los amigos jugando, ya te digo, ya hasta las 12 de la noche casi, que ya te llamaban para ir para... Bueno, sí, sin el casi, que ya te llamaban para ir para casa, y la verdad que muy bien. Yo he sido una persona que, sin ser demasiado activo, yo era como muy tranquilón siempre, ahí muy pachorro. Ajá. Pero siempre estaba rodeado de los que sí que lo eran. Entonces era como me arrastraban. Yo solía ser además siempre de los más pequeños
y bueno, pues tienes que un poco espabilar en la medida de lo posible. Sí, qué bueno. O sea, eres de los más pequeños de la pandilla y eso en el fondo te llevó a dar el máximo a nivel físico desde el primer momento, porque no sé si sabrán las personas que nos están escuchando que tú no has parado de hacer deporte desde pequeñajo. Sí, yo siempre además he sido, o sea, tiene mucho mérito lo mío, porque yo nunca he sido bueno en nada. Entonces, yo nunca he sido bueno en nada, pero siempre he disfrutado mucho de lo que he ido haciendo. Entonces, o sea, me refiero, yo pues lo que más he hecho, pues ya te decía, pues en verano la bici, nadar, jugamos al tenis, al baloncesto, al fútbol, y yo siempre era de los paquetillos en casi todo. Pero bueno, ya te digo, pero siempre disfrutando mucho de todo lo que es todo relacionado con actividad física. Hay una cosa que te quería preguntar, porque todo esto que me está hablando de la niñez, tu afición al deporte desde pequeñajo, un poco lo que me dices, que desde siempre has tenido que ir un poco adelantado porque tu grupo de amigos era mayor, y lo quiero sumar a todo lo que has tenido de experiencia en el método Pilates durante todos estos años. Quizá tienes un bagaje importante, tanto a nivel profesional como a nivel humano, para poder responderme a esta pregunta. A ver. ¿Cuáles son los principales cambios de tendencia o de formas de hacer que tú has visto en la evolución del método Pilates en todos estos años? Es decir, desde que empezaste hasta el día de hoy, hasta febrero de 2020, pongámosle antes de la pandemia, ¿cuál ha sido la evolución que tú le has visto al método Pilates? Pues a ver, la evolución fundamental que le encuentro es, sobre todo en relación a los instructores, que la gente está cada vez mejor formada. La gente tiene cada vez más acceso a formación. Por decirlo así, se va produciendo una especie de selección natural que hace bueno, que hay quien tiene oportunidad de seguir formándose, seguir aprendiendo y continúa. Y esa gente que tiene más experiencia, digamos que pone el nivel. Eso hace que los que se suman, pues eso, tienen esa necesidad de formarse y de aprender, porque si no, no entras en el vagón de los que ya están funcionando. Entonces, eso, por ejemplo, yéndome 10 años atrás, no era de la misma manera. Hablando, por ejemplo, Para de hace nada. 10 años, al menos en España, porque esto que te estoy contando que pasó en España hace 10 años, ahora pasa en otros países. Y es que el Pilates era relativamente algo nuevo, en el que con un poco de dinero para montar un estudio y una formación de una semana, pues la gente se atrevía a abrir un estudio de Pilates. Entonces, ahora, por ejemplo, eso es un poco más difícil. En España, te digo, en otros sitios todavía se da. Sí, totalmente. Sí, de hecho es algo que todos hemos vivido en esa época y poco a poco se hizo una selección natural muy clara entre los estudios que sí promovían un método de calidad con una evaluación, un seguimiento, un asesoramiento, una preparación de las sesiones en base a los objetivos de los usuarios, y lo que dices tú, desde centros que había de un poco autoempleo hasta centros que quizá valoraban más la parte mercantil que la parte de entrega al usuario, y poco a poco han ido cerrando. Claro, incluso también te diría que una cosa que lo ha hecho mucho evolucionar y mejorar es el interés de la fisioterapia por el método Pilates. Qué bueno. Porque en cierto modo eso le ha dado una perspectiva un poco más, eso, no diría de enfoque rehabilitación, sino de enfoque sobre todo de post-rehabilitación y eso, desde un punto de vista terapéutico a los que no somos sanitarios, también nos ha ayudado a mejorar nuestro enfoque en relación a la actividad y en relación al trato con el cliente. Sí, correcto, literalmente. Oye, una pregunta que tengo aquí en la cabeza, que no se me vaya. Estoy muy interesado, le lo he dicho en la presentación, en saber acerca de esos 2 viajes que hiciste a Sudamérica con la asociación Sin Fin y cómo fue aquella aventura para ti. ¿Consideras que hay un Manuel antes de esos viajes y otro Manuel después? Es decir, ¿fue transmutadora en alguna medida esa experiencia? Pues a ver, no te sé decir porque no sé cómo sería yo ahora mismo sin haber hecho eso. A ver, en cierto modo, para mí, con esa experiencia de poder viajar a Centroamérica y, bueno, pues poder pasar una temporada en, pues eso, Honduras, Guatemala, para mí era una manera de, pues eso, de seguir desarrollándome, de seguir viendo, porque de hecho, una cosa muy curiosa es que eso se produce exactamente después de recibir mi primera formación de Pilates, que yo esa primera formación de Pilates la recibo en la Facultad de Ciencias del Deporte de allí de Toledo. Era un posgrado que de hecho es el primer posgrado que ofertaba una universidad pública en España.
y era solo para Cierto. licenciados en INEF y graduados en fisioterapia. La cuestión es que en ese momento a mí me quedaba una asignatura que no había aprobado, de hecho no me dejaban apuntarme a ese curso. Conseguí hablando, porque eso, estamos hablando de que posiblemente esto sería octubre, y yo tenía el examen de la última asignatura, ya pasado mi año, lo tenía en enero del año siguiente. Entonces, yo hice esa formación que duró pues esos 4 o 5 meses y justo después hice el examen de la última asignatura que me quedaba. Y la verdad no tenía muy claro de si iba a aprobar o no. Pero ya planteé, pues eso, ¿cuál era mi siguiente paso? Pues me quería ir fuera. Y me quería ir fuera además, pues eso, en un proyecto educativo, la posibilidad de, pues eso, de seguir aprendiendo en cierto modo. Eso te iba a preguntar, porque yo pensaba que era solo Guatemala, pero has dicho también que Honduras. El proyecto inicialmente es en Honduras. Yo pasé 6 meses en Honduras inicialmente y en ese primer viaje, y en el segundo año estuve en Honduras y en Guatemala. Era muy interesante porque, en Honduras eran comunidades pues alejadas de lo que serían grandes ciudades, ¿no? Que quedan en zonas de montaña, donde la educación termina a los 11 años. Y una educación pues de muy dudosa calidad. Entonces, digamos que existe una especie de programa de educación a distancia que implementaba la asociación con la que yo trabajaba. Entonces, digamos que se encargaban de acceder a esas comunidades, de iniciar un grupo, de detectar un posible líder de la comunidad, una persona un poco más formada que pudiera encargarse de, en cierto modo, liderar ese grupo para que la educación secundaria pudiera darse. Entonces nosotros llegábamos, abríamos el grupo, detectábamos la persona, intentábamos que ellos mismos le dieran continuidad. Entonces, inicialmente como proyecto era muy atractivo. Y en Guatemala también era muy interesante porque era una escuela, ya sabéis que en Guatemala hay muchos grupos étnicos diferentes, que igual, de zonas alejadas, donde esos niños tienen un índice muy alto de fracaso escolar, porque igual cuando pasan a educación secundaria, toda la educación es en español y muchos de ellos no son hispanohablantes. Entonces, esta era una escuela mixta, quechí, que era de la región, el grupo étnico de la zona donde yo estaba, y español. Entonces empezaban a dar unas clases en español y seguían con... Entonces, era muy interesante porque veías, pues eso, un poco cuál era su cultura, cuál era su tradición y les ayudabas en algunas actividades a empezar. Entonces, en este caso, era una escuela donde los niños salían graduados y ya muchos de ellos tenían la posibilidad de seguir estudiando más tarde. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, pues eso me ayudó a ver otras realidades, a entender otras realidades. Pero también muchas veces yo pienso que este tipo de viajes o este tipo de eventos están un poco sobrevalorados, ¿no? Que al final hay gente que no necesita salir ni irse muy lejos para darse cuenta de determinadas cosas. No, desde luego, desde luego. Pero es verdad que también, un poco por lo que contabas y sobre todo por un poquito investigando en internet a lo que has hecho en tu vida, la asociación Sin Fin, sí de alguna manera tenía unos valores muy claros en aquella época. Creo, de hecho, que sigue funcionando, ¿verdad? Es una asociación que sigue funcionando actualmente. Sí, está la cosa un poco ya con el agua al cuello con la situación actual y demás, pero ahí... Es que esto te iba a comentar, porque realmente veo que no es Médicos Sin Fronteras o Manos Unidas, realmente asociaciones pequeñitas requieren de un capital humano muy valioso, muchas veces no remunerado. No, incluso estar dispuesto, perdona que te interrumpo, estar dispuesto a gastar. O sea, tú te gastas tu dinero en realizar esto. Esto me refiero. Entonces, pero ya te digo, pagado de sobra como experiencia y como posibilidad de conocer gente, de conocer otras realidades. Yo me acuerdo que a la vuelta alguien me contaba, ¿y has hecho algo de pilates allí? Y esto se lo digo también para la gente que se piense que somos dioses por hacer una actividad como el pilates. Ahí el pilates no vale nada, vale cero. ¿Por qué? Porque las necesidades son otras. Exacto. Entonces, es importante entender que, pues eso, que de pronto tú llegas a un sitio donde lo que se supone que tú sabes y sirve en tu contexto. Lo sacas de contexto y evidentemente la actividad física tiene mucha utilidad si le cambias un poco el contexto allí, pero en cierto modo, pues eso, está descontextualizada. Que bueno, sí, es que son muy diferentes, realmente son dos mundos, aunque hablaríamos del primero y el segundo, pero es que hay muchísima diferencia realmente. No, es que además aquello era el tercero, ¿sabes? Es que sí. O sea, yo he conocido otras realidades en ese mismo país, pero en este caso, en el tipo de contexto en el que estábamos,
Ya te digo, a mí me costaba mucho explicarles a lo que me dedicaba porque tenía muy poco sentido y porque casi hasta me daba vergüenza. No entendían que la gente tuviese tiempo para hacer eso, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, todo esto sin perder la importancia de la actividad física y de la educación física que estuvimos desarrollando allí, pero evidentemente en otro contexto y en una situación y condiciones diferentes. Claro, totalmente, qué pasada. La verdad es que de alguna manera son de esos viajes que yo, que soy un hombre no de mundo, he salido muy poco de mi país y muy poco de mi ciudad, siempre admiro, ¿eh? O sea, quizá otras personas que estén más acostumbradas lo normalizan, pero me parecen apuestas importantes desde un punto de vista vital y que de alguna manera siempre remuneran, aunque sea también a nivel vital, y era un poco por donde te quería preguntar. Claro, porque de luego, aparte de estos 2 viajes en Sudamérica, sí que por lo que he estado investigando, en todo ese bagaje hay una constante que es que eres como se dice aquí en España, un culo inquieto. No paras, sí. Literalmente. Sí, bueno, a mí es que el mundo me gusta mucho, entonces viajo mucho menos de lo que me gustaría y tengo también esta tendencia a que la monotonía, por decirlo así, ¿no? La rutina de manera continua me aburre un poco. Entonces tengo siempre esa necesidad de pues buscar otras cositas, de buscar otras maneras. Y ya te digo, y sobre todo porque es que la vida es muy corta, hay muchos países, hay muchas realidades y hay muchos contextos. Y yo si pudiera y tuviera las posibilidades para hacerlo, me gustaría conocer todas ellas. Entonces, todo. Pero bueno, claro. Vamos abarcando lo que vamos pudiendo. ¿Volverás a España o de momento no? Pues ahora está muy difícil, la verdad. Ahora está muy... ¿Qué te voy a contar a ti? Pero me encantaría, ¿sabes? Yo, por ejemplo, otra cosa que también yo me retuerzo en la silla cuando escucho a los propios españoles hablar tan mal de España, ¿sabes? Hablar con ese desprecio que yo digo, joder, qué pena, ¿no? Porque que tenga que escuchar hablar bien de España a australianos, ¿sabes? A gente de aquí que me dicen, ¡buah, estuve en España, qué maravilla! La gente, qué país, que el clima, pues eso, la cultura, digo, pues sí, pues posiblemente cosas que allí no valoramos, es lo que tenemos. Y tenemos siempre esa tendencia, que yo creo que es un poco complejo, ¿no? Como complejo de inferioridad, ¿no? De tener esa tendencia a pensar que lo de fuera siempre es mejor. Y yo, por ejemplo, siempre, me harto de decir que cuando, por ejemplo, en este caso, en nuestro contexto del Pilates, ¿no? Yo digo, bueno, el nivel que hay en España es enorme, sí, es enorme. Y no hace mucho, pues eso, en una conferencia que ha organizado Rafa Humanes y demás, hablando con él, y yo le decía, no, porque vienen de Estados Unidos hasta no sé cuánto, les digo, bueno, que muchas veces está muy bien que haya gente de todos los países para que nos demos cuenta del nivel que tenemos. Sí. Entonces, que el nivel que hay en España es muy alto y a todos los niveles, ¿sabes? Ya te digo, yo aprecio continuamente connotaciones negativas en muchas cosas de las que se dicen, pero además es una cosa muy curiosa que escuché en un artículo que escribía un australiano hace poco, ¿no? Que decía, los españoles van a estar todo el rato diciendo que qué país de mierda, que todo está muy mal, que todos son unos vagos, que todos no sé cuántos, que todo no sé qué. Dice, eso sí, tú como extranjero no se te ocurra decir un comentario negativo en relación a España, porque te muerden. Solo los pueden decir ellos. Y es que es totalmente verdad. Totalmente verdad, totalmente verdad. Sí. De hecho, cuando estabas hablando a mí me recordaba a una frase, no sé de qué capitán inglés, creo recordar que era, que decía que los seres más fuertes, los seres más poderosos de la Tierra eran los españoles, porque llevaban siglos intentando destruirse y aún no lo habían conseguido. ¿Sabes? Entonces, me parece que sí, que es verdad que no barremos muy para casa y tendemos a ver más lo que nos falta que lo que tenemos realmente. Eso sí, creo que es algo cultural de nuestro país. Sí, pero que también pasa un poco también lo de que siempre queremos lo que no tenemos, ¿sabes? Cuando estás en España quieres estar fuera y cuando estás fuera, sin querer, se te llenan los ojos con todo lo maravilloso que tiene España, ¿sabes? Que a lo mejor yo también estoy en el otro lado ahora mismo. Pero vamos, claro, también la suerte es que lo que es la bomba ya es España de vacaciones. Entonces, claro, yo cuando voy a España que voy de vacaciones ya es la maravilla. Así que... Te estaba escuchando, estaba pensando en todos los oyentes que tenemos en Hispanoamérica. Decirte a ti, oyente de Hispanoamérica, que si es tu caso, escríbenos al podcast, escríbenos a podcast@pilates4k.com
Y coméntanos lo que quieras comentar a este respecto, porque tu país seguro que también tiene sus particularidades que nos interesaría conocer para globalizar más esta comunidad que estamos creando entre todos. Sí, porque además, por lo que yo conozco y tengo escuchado eso de otros compañeros de Latinoamérica, precisamente lo que estaba hablando anteriormente creo que es una cosa muy latina, ¿sabes? La de estar todo el rato dándonos latigazos por las cosas malas que tenemos sí. Y tender a sobrevalorar otras cosas que al final acabas aprendiendo que cada cosa tiene sus partes buenas, su parte mala, y al final esto va de saber aprovechar lo bueno y no ignorar lo negativo, pero saber lidiar con ello. Sí, totalmente. Ahora que nos estamos mojando, te voy a pedir que te mojes un poco más, ¿vale? Pero ya involucrándonos en lo que es el método Pilates otra vez. Una vez más, apelando un poco a tu saber hacer, a tus años de experiencia, a tu bagaje en ver diferentes métodos Pilates en diferentes lugares del planeta, si tuvieses que evaluar la técnica, o sea, la técnica de ejecución de todas las personas que en habla hispana comparten contenidos en diferentes redes sociales, en diferentes plataformas de visionado de vídeos, ¿quién es para ti la persona top? O sea, ¿quién tiene tan bien integrado el método en sus movimientos que podamos seguir su ejemplo con absoluta calma? Pues es que el problema es que para contestarte esta pregunta te la tengo que desmontar del todo. Empieza, no hay problema. Y es que para mí la calidad de movimiento... A ver, voy a decir una cosa y luego voy a volver para atrás, porque lo que te iba a decir es, para mí la calidad de movimiento no vale nada. Y si te digo esto, lo que vale es la calidad de tu movimiento, la calidad del movimiento de mi madre, Bingo. La calidad del movimiento de mi hija, la calidad del movimiento de una bailarina. O sea, al final hay que valorar cada persona en base a sus posibilidades, en base a sus experiencias previas. Y entonces, si lo que hablamos es de moverse bonito, tú acude a cualquier bailarín. Y es que yo muchas veces... Claro, más que bonito... Sí, dime. Te pediría si sabes de alguien que de alguna manera tú sientes que tiene integrado el método en sus movimientos. Porque todos estamos de acuerdo en que imbricar los 6 principios a la vez, en el tiempo y en el espacio, no es nada fácil. Es casi una meditación en el momento presente. Y realmente desarrollar el movimiento desde los principios, respetando los principios... Ostras, yo lo he podido sentir en mi cuerpo cuando he entrenado mucho... Pero en cuanto he dejado de entrenar, pierdo calidad en la fluidez, pierdo control, pierdo precisión. Sí, ¿Me explico? Sí. Aunque esté entrenando un ejercicio básico, aunque lógicamente yo no pueda ejecutar uno muy avanzado. Pues mira, ahora que lo dices, la persona que se me viene a la cabeza, que lo has mencionado tú antes en la introducción, es Guidon Abrahami. Guidon es una persona que cuando yo me formaba con él podría tener, es que además el cabrón, ese sí que no lo decía, perdón. Sí, sin problema. Podía tener 75-80 años de aquella muy fácilmente. Y tú le veías antes de las formaciones, el tío cogía y ya estaba ahí calentando, moviéndose, tal, no sé qué. Y precisamente eso que estabas expresando tú es lo que se me viene a la cabeza cuando él se movía, incluso haciendo cosas muy sencillas, cosas muy simples, pero eso. Y evidentemente es una persona que viene de la danza, formada en método Alexander, pero que es un tío que tú le veías y decías, joder, qué maravilla, qué gusto, cómo se mueve, ¿sabes? Yo quiero ser de mayor, quiero ser como él. Entonces... En vez de predicar con la palabra, predicaba con el cuerpo, sí, ¿verdad? Sí, es verdad. Ya te digo, yo le veías ahí al tío calentando, tal, haciendo movimientos, tal, y es como... No hace uno desconectado, ¿sabes? Está el tío... Eso, forma tan parte de él, lo que dices, lo que hablas de los principios, de tener esa integración y de moverse... con sentido, ¿no? Que al final al que lo tiene es imposible negarlo. Una cosa que te iba a comentar eso, cuando antes hablaba de la danza, es yo voy a un curso y tú ves una persona que se dedica a la danza y es que no lo pueden negar, lo pueden negar. Porque es que tú les ves sentados y se sientan hasta bonito. Se les ve. Toman apuntes hasta bonito, ¿sabes? Y dices, qué maravilla. Sí. Entonces, por eso al final lo que te comentaba de que al final es como... Cada uno integra en base a eso, al material que tiene, al material que le han dado, pero muchas veces eso. Sí que es verdad que eso, es en personas muy concretas. Y en cambio, siguiendo el ejemplo de la bailarina o el bailarín, lo que decíamos, ¿no? No hace falta que el nivel sea muy alto o muy bajo para valorar lo que es una buena técnica o no. Porque muchas veces bailarines pudiendo ejecutar con facilidad movimientos de un protocolo muy avanzado,
en movimientos mucho más intermedios o mucho más básicos pierden centralización, Claro. por ejemplo. O sea, es muy habitual que el bailarín, acostumbrado a la amplitud, en muchos momentos de esa amplitud pierde centralización. Y es algo bonito de ver, cómo les tienes que regresar a ejercicios más básicos para que realmente precisen el método. Mira, yo recuerdo una de las primeras personas también con las que me formé, Horacio Arias, que solía hacer muchas formaciones en León hace ya años, y yo me acuerdo que hablando con él decía, yo que vengo de la danza, recuerdo al principio que cuando me comentaban, pues eso, me enseñaban un ejercicio, yo simplemente, claro, ellos están acostumbrados a, ellos miran y copian, entonces está como, este ejercicio me sale, este ejercicio me sale, a ellos les da igual que sea repertorio intermedio, avanzado, son capaces de ejecutar todo. Eso es. Otra cosa es que seas capaz de ejecutarlo no significa que en cierto modo entiendas lo que estás buscando. Entonces, si no entiendes eso que estás buscando con el movimiento, es todavía mucho más difícil que seas capaz de transmitirlo. Y el problema que muchas veces tienen personas que se dedican a la danza es que ellos han aprendido de niños esto. Entonces, es muy difícil transmitírselo a un adulto, que aprende de manera totalmente diferente. Y yo, desde mi punto de vista, es una ventaja que hemos tenido los que no nos movemos muy bien, o los que hemos tenido que aprender a movernos a lo largo del tiempo, porque hemos tenido que pasar por ese proceso consciente de eso, de distintos niveles de competencia, que es lo que nos facilita que tú puedas enseñar a una persona que no está familiarizada con el movimiento a moverse. Sí, totalmente, totalmente. Sí, preguntarte, si tuvieses que trazar, porque claro, estamos hablando un poco de Guidon, estamos hablando de antepasados, si tuvieses que trazar tu árbol genealógico hasta Joe Pilates, ¿cuál dirías que sería tu rama? ¿Te consideras más de la rama de Guidon y por tanto heredero de la vertiente de Alan Herman? ¿O te consideras más de la rama de Romana Krzyzanowska, por ejemplo? Cuéntanos. Pues es que no te sabría decir, la verdad. Es que, a ver, yo si te soy sincero, soy muy poco mitómano, por decirlo así, de manera que al final, ya te digo, es muy importante entender de dónde viene el método, pero tan importante como entender de dónde viene y entender las raíces es ser capaz de contextualizarlo, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que me dices, mi punto de partida no es muy clásico. Más Guidon. Entonces, precisamente porque, claro, yo no me formé directamente en Pilates, por decirlo así, yo ya tenía una especie de, bueno, pues formación previa, conocimientos previos que hacían, yo por ejemplo, yo recuerdo que siempre lo que decía, y es una cosa que a día de hoy mantengo, es que la única razón por la que yo utilizaba el Pilates es porque era la mejor manera que conocía de enseñar y practicar el movimiento, pero sobre todo de enseñarlo a gente, ya te digo, que no está muy familiarizada con ello, pero para mí no es un fin, sino es un medio. Y si yo encuentro una manera mejor de enseñar, yo me prostituyo rápido, ¿sabes? Yo me cambio. Totalmente de acuerdo. Porque al final, yo siempre digo que yo sí que respeto mucho los orígenes y dónde viene, y valoro mucho la figura de Joseph Pilates y la gente que viene detrás como eso, como transmisores de fomentar el movimiento, de fomentar la actividad física, fomentar el ejercicio, pero yo no les debo nada. O sea, yo a quien debo es a mis clientes. Entonces, yo nunca voy a hacer nada por mantener un legado o por tratar de seguir lo que alguien dice que es el camino, sino yo lo que voy a hacer es ir cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, de allá, para realmente, porque yo a quien me debo realmente es a mis clientes. Entonces, por eso en el fondo tampoco te sabría decir si sigo una línea muy clara. Yo creo que también, pues eso, a lo largo de los años vas siguiendo como diferentes perspectivas, pero ya te digo, el yo tener un enfoque bastante global de principio, porque incluso esa primera formación que hice, yo recuerdo que había como instructores de distintas escuelas. De aquella no había tantas escuelas, pero de pronto venía alguien de Stott, de pronto te venía alguien de Polestar, de pronto te venía alguien que era totalmente diferente y hacía método Franklin, de pronto te venía alguien que hacía Feldenkrais, pero todos ellos lo integraban en Pilates. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a mí me hablas de Pilates clásico, yo estoy un poco fuera, ¿sabes? No, de hecho, no te sabría casi ni decir de los elders, sí, quién es para mí es que no tengo ni idea. O sea, no, esa parte no la tengo muy trabajada. Sí, no, sobre todo la pregunta te la llevaba, pero es verdad que ya lo has respondido, por las diferencias filosóficas ante el movimiento. No es lo mismo un movimiento que recibes de una persona enfocada a la fisioterapia que una persona enfocada al ballet o que una persona enfocada a las ventas y a ganar dinero.
¿Me explico? Entonces, claro, como el método se fue expandiendo en su origen por psicologías tan diferentes, lógicamente ha dado lugar a ramas diferentes del método. Esto es comparable con el yoga, en cierta manera. Entonces, en Pilates creo que ha pasado un poco esto, y sí, por ahí te quería preguntar un poco para que los demás podamos intuir qué podemos absorber de Manuel Alcázar. Es decir, vamos a encontrarnos un Manuel muy exigente con los detalles de la técnica, vamos a encontrarnos un Manuel que va a buscar más que yo disfrute de la experiencia, vamos a encontrarnos un Manuel que va enfocado a resultados, aunque para ello a lo mejor utilice movimientos o situaciones que no son propias del método Pilates. Intuyo que tú vas más un poco por esta última parte contemporánea de intentar aunar conocimientos en base a conseguir resultados. Claro, yo sobre todo, ya te digo, por mi formación, yo soy educador físico deportivo. Entonces, mi objetivo principal es educar a la persona, educarla en el movimiento e instruirla en mejorar su manera de moverse, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una cosa que yo siempre digo a mis alumnos es: yo no quiero que seas muy bueno haciendo un 100, no me preocupa. No quiero que seas muy bueno haciendo un single leg stretch, me da igual. No quiero que seas muy bueno haciendo un knee stretch en el reformer, no, o sea, no me importa. Yo quiero que seas muy bueno subiendo escaleras y bajándolas. Yo quiero que seas muy bueno cargando las bolsas de la compra. Yo quiero que seas muy bueno levantándote de la cama y volviéndote a acostar. O si juegas al fútbol, yo quiero que seas muy bueno golpeando el balón. O si eres atleta, yo quiero que seas muy bueno con tener una técnica de carrera más eficiente. Entonces, para mí, la técnica específica del Pilates es casi una consecuencia, es algo que tú vas a adquirir. Tú vas a adquirir en la medida en que vas entendiendo cómo tu cuerpo se mueve. Como te decía antes, al final los ejercicios son herramientas. Pero mi objetivo no es que hagas cada uno de los ejercicios con una técnica súper depurada para que cuando llegue otro instructor y vea a mis alumnos diga: ¡ay, mira los alumnos de Manuel, qué bien se mueven! De hecho, yo muchas veces lo digo, que si había mucha gente que cuando ve mis clases dicen: ¿pero este tío qué está haciendo? Pues es que para mí, ya te digo, el método Pilates es la raíz y la base de mi trabajo, pero no en exclusiva. Entonces, yo para mí, yo suelo decir que yo cuando empiezo una clase con un alumno tengo 3 objetivos. Uh-huh. El primero, y te diría casi el más importante, es que se lo pasen bien, que tengan una experiencia positiva de movimiento. ¿Por qué? Porque si mi alumno se lo pasa bien, vuelve, y yo vivo de mis alumnos. Si vuelve, le puedo ayudar. Claro. Yo vivo, pero aparte, pero de manera egoísta, yo vivo de mis alumnos y yo necesito que vuelvan, porque necesito que me paguen la clase de mañana. La de hoy ya me la han pagado. Yo quiero que me paguen la de mañana. La segunda, para mí, como profesional, es muy importante que aprenda, porque si aprende, lo entiende, y si lo entiende, lo ejecuta, y si lo ejecuta, progresa. Entonces, y es lo que comentabas tú antes, y ahí es donde se produce el proceso. Y luego, la última, que a pesar de no ser la más importante para mí posiblemente, sí que es la más importante para el alumno, es que se sienta, que se sienta un poco mejor al final de la sesión de lo que se sentía al principio. O si no es así, que al menos haya experimentado un cambio. Porque si ha experimentado un cambio, eso supone que está en el camino. Si termina la clase exactamente igual que empezó, yo no he hecho bien mi trabajo, o yo considero que no he hecho bien mi trabajo. Entonces, para mí eso es una cosa que es importante. Como los pequeños ladrillos construyen grandes edificios, ¿no? Claro, porque es lo que te digo, porque lo demás es entretener. Y a pesar de que te digo que para mí es importante que mis alumnos disfruten la sesión, disfrutar no siempre significa estar de risa, ¿sabes? O disfrutar significa, pues eso, que cada minuto de la sesión te hayan servido para estar concentrado, para estar pendiente de tu cuerpo, para entender para entender lo que está pasando, para entender cuál fue la sesión anterior y dónde vas a ir a la siguiente. Que en el fondo son cosas que el alumno posiblemente no te lo pueda transmitir, pero está ahí, ¿sabes? Esto es como cuando, mira, lo hablábamos antes, o cuando tú, por ejemplo, escuchas, o me lo comentabas tú hablando contigo el otro día, si tú escuchas un podcast que el sonido es malo, te incomoda y lo apagas. Y tú no puedes explicar cuál es la razón por la que lo has apagado. Pero al final lo apagas. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues eso, con este tipo de sensaciones para los clientes, a lo mejor ellos no son capaces de distinguirla ni de decirte lo que ocurre, pero están ahí y por eso tenemos que cuidarlas. Y al final no vuelven. Claro. Eso es. Claro. Y al final nos debemos... Y por ejemplo, mira, me voy a cambiar me voy a salir un poco de lo que estamos hablando, pero yo es un poco una discrepancia que tengo de manera continua
con los fisioterapeutas del estudio donde trabajo, ¿no? Y es que llega un momento en que nuestros trabajos, a pesar de ser muy complementarios, tienen objetivos muy diferentes. En el sentido de que para un fisioterapeuta que se dedica a, pues eso, a nivel al trabajo musculoesquelético, él está realizando bien su trabajo si consigue que con la menor cantidad de sesiones posibles tú mejoras, porque ellos lo que quieren es que tú te vayas y no necesites de ellos. Eso es. Pero en cierto modo, nuestro trabajo es diferente, porque nosotros lo que necesitamos es que esa persona que posiblemente no ha realizado demasiada actividad física de manera habitual, o busca en el Pilates un complemento para lo que ya está haciendo, nosotros necesitamos fidelizar, porque cuando tú fidelizas, creas adherencia al ejercicio. Y una parte muy importante de nosotros como instructores es crear esa adherencia para que la actividad física forma parte de la persona. Entonces, ahí es cuando se produce una especie de discrepancia y se ve de manera muy clara que somos complementarios porque nuestras funciones son diferentes. Literal. Y ahora que estamos hablando un poco de todo este panorama profesional amplísimo que compone el método Pilates, y teniendo en cuenta una vez más tu bagaje, si tú tuvieras que agradecer a 3 personas tu carrera profesional en el mundo del Pilates, ¿qué 3 nombres se te vienen primero a la cabeza? ¿Quiénes serían? Pues mira, en primer lugar sería Vicky Timón, que Vicky Timón es una instructora que lleva muchos años en esto. Muchísimos. Que ella fue la persona que me dio la primera oportunidad de cuando yo no te... Le pasa un poco a Vicky lo que a mí, que no le gusta mucho estar en redes, claro. y tienes casi que investigar para encontrarla, pero sí, Vicky lleva muchísimos años. Claro, y claro, por ejemplo, Vicky fue la persona que me contrató cuando después, yo te conté que hice una primera formación, después, que fue la que te comentaba de la universidad, después pasé 6 meses fuera, que fue cuando estuve en Centroamérica por primera vez, y cuando volví, Vicky me contrató, que de hecho, ella era la directora de un gimnasio muy grande que habían de aquella cuando intentaron hacer el gimnasio de 24 horas, que fue un fracaso. Fracaso ella absoluto. Era directora del gimnasio. Entonces yo recuerdo que cuando yo le conté, mira Vicky, que dejo, porque mientras yo estudiaba, trabajaba ahí en el gimnasio, digo, mira, que voy a dejar esto porque me voy una temporada fuera. Y me dice, bueno, te voy a decir una cosa, pero por favor, que mantén el secreto. Yo también dejé el gimnasio porque voy a montar un estudio de Pilates. Y me gustaría contar contigo cuando vuelvas. Claro, yo era el más pardillo del gimnasio, no tenía ni idea. Era, ya te digo, era el que estaba estudiando mientras tal. Y a mí, por ejemplo, en este caso me sorprendió mucho que ella quisiera contar conmigo. Pero contó conmigo. Entonces ella fue la que me enseñó, por decir así, a dar clase, porque había hecho una formación, pero yo no sabía dar clase. Entonces ella me fue guiando, me fue tutorizando y gracias a ella yo empecé a entender lo que era una dinámica de una sesión. Entonces posiblemente ella sería la primera. Pues seguramente si no fuera por ella me habría costado mucho arrancar. Yo además soy una persona que considero que tengo mucha suerte, o que he tenido mucha suerte en momentos muy puntuales. Luego la otra persona sería Tino García, que pues después de estar tiempo trabajando con Vicky, yo decidí que me apetecía irme a Asturias a vivir, y también porque mi chica es de allí, y de pronto pues eso, trabajé en un estudio de manera entre medias, pero luego me fui otra vez, estuve otra vez de viaje, y cuando volví fue cuando estuve con Tino, que de hecho Tino yo digo que yo con Tino aprendí el oficio, yo aprendí el estar ahí, en lo que es una persona que está dando una clase tras otra, un cliente tras otro, más complejo, más difícil, un grupo, tal, no sé qué, y un poco ir aprendiendo a capear lo que viene y aprender a entender que en esto del Pilates, pues por decirlo así, no hay horarios y ya te digo, con él aprendí mucho y además él fue el que, gracias a Tino, es cuando yo tuve mucho acceso a formación con Guidon, que a Guidon le hemos mencionado varias veces. Y posiblemente sería la tercera persona. Y si te decía que gracias a Vicky yo tuve la primera oportunidad y Tino me enseñó el oficio, Guidon fue el que hizo que yo me creyera que podía ser instructor. Porque recuerdo que en una de las formaciones que hizo con él, el tío me dijo, oye, a ti se te da bien esto. Y yo, para mí fue como de pronto se me debieron iluminar los ojos y me puse como, más contento que unas castañuelas. Porque alguien que yo tenía idealizado me dice, oye, pues a ti esto se te da bien. Joder. Y yo digo, la importancia, y es una cosa que tengo
intento utilizar mucho el refuerzo positivo, que somos tan rácanos, Sí. igual hablando en el mundo latino, ¿sabes? Con eso, Sí. que no sé si era Picasso que decía que el que no da un sí, como un cumplido a otro que se lo merece, se está quedando con algo que no es suyo, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues si tú estás haciendo un podcast, te lo estás currando, estás consiguiendo y lo estás haciendo bien, pues es que yo tengo casi la necesidad de decirte, darte la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, porque en el fondo te lo mereces, ¿sabes? No porque... Entonces yo en ese sentido me encuentro con que Guido me dice eso y digo, pero que yo en realidad se me da bien esto, según Guido. Pues si Guido dice eso, pues yo me lo creo. O sea, claro. Pa'lante, Entonces pa'lante. yo en ese momento dije, pues en ese momento me lo creí. Yo me creí que yo era instructor de pilates. Y te estoy hablando que del primer momento hasta esto a lo mejor pasaron 3 o 4 años. Pero bueno, pero lo que hablamos, Pero ya se plantó la semillita claro, 6, 7 años después, y vamos, de esa semillita que plantaron, porque plantó la semillita Vicky, luego siguió regando Latino, al final el que le dio fuerza al árbol fue Guidon. Pero vamos, realmente desde ahí la que has ido liando poco a poco. Pero claro, te quiero preguntar por ello también. Háblanos un poco de tu blog y de tu podcast, porque es que llevas con ellos muchísimos años. Los dos se llaman Why Not Pilates, ¿cierto? Sí. Tanto el blog como el podcast. Y háblanos un poco de ellos. ¿Cómo decidiste embarcarte y qué tal estos hijos que te has echado por el camino, como son el blog y el podcast? A ver, el blog nace en un momento concreto cuando trabajaba con Tino, que en el que se dan dos circunstancias. Una, como te comentaba, yo tenía unos horarios un poco complicados, ¿no? Porque yo lo que ofrecía era de lunes a jueves, yo trabajaba solo de lunes a jueves, pero mi disponibilidad era de 10 a 10, 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, a lo largo de ese horario, méteme todas las clases que quieras. Entonces, claro, ¿eso qué suponía? Pues que tenía 2 clases por la mañana, luego, bueno, de 10 a 10, no, de 9 a 10. Uh-huh. Tenía pues eso, 2 clases, luego 1 hora libre, luego 3, luego otra libre, luego 4 seguidas. Entonces, bueno, era un poco de barajuste, ¿no? Entonces tenía mucho tiempo libre de manera muy desordenada. En horas sueltas. Claro, Eso entonces, de ahí digo, pues me surgió la posibilidad de, pues eso, también tengo como la sensación de comunicar, ¿no? Y de la necesidad de expresar un poco lo que yo iba aprendiendo, iba conociendo, también por una segunda razón. Y es que de aquella yo lo que observaba mucho es que se denostaba mucho el trabajo de Pilates, pero se denostaba mucho desde dentro de la profesión. Sí. Yo lo que veía era el instructor que llevaba 3 años dando clase se dedicaba a tirar por tierra al que estaba empezando, como si esa persona nunca hubiera empezado, ¿no? Y decía, no, es que ahora la gente hace un curso de un fin de semana y ya está dando clase. Que era para decirle, claro, como tú hace 3 años. Entonces, claro, siempre se decía, no, pero es que la gente que no tiene experiencia da muy malas clases. Y yo decía, bueno, vale, pero es que si una persona que da clases de Pilates no está desarrollando un buen trabajo, eso a mí, que también doy clases de Pilates, me perjudica. Totalmente. Entonces, en lugar de estar echando por tierra al que no está haciendo su trabajo con la calidad que a ti te gustaría o a mí me gustaría, a lo mejor puedo ayudar a mejorar a que esas personas entiendan un poco mejor cómo dar mejores clases, que a lo mejor suena muy pretencioso, ¿no? Pero yo en ese momento lo veía así. Entonces, si yo puedo ayudar a que alguien mejore pues lo que está haciendo, pues yo encantado. Entonces, por un lado, empecé a trabajar en el blog en ese sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, empecé a ver, bueno, ya tenía un poco las ganas de salir fuera, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, una cosa lleva a la otra. A raíz de escribir en el blog, bueno, de aquella yo en el blog escribía todos los viernes. Yo estuve escribiendo un artículo todos los viernes durante 6 años. Vamos. Entonces, claro, llegaba un momento que ya el contenido, pues, costaba sacarlo, porque, claro, ocurre una cosa. El contenido en castellano es muy reducido. Entonces yo empecé a tener la necesidad de ampliar, de leer más, de buscar más cosas en inglés, porque un poco se me acababan. Y entonces de ahí un poco la idea de, bueno, pues me gustaría pasar fuera otra temporada porque todos hemos hecho 500 cursos de inglés y no tenemos ni idea de inglés mientras estamos aquí en España. Sí. Entonces era como, bueno, pues la opción es estar fuera. Entonces yo pensé, a través del blog, esto me puede servir un poco como plataforma, porque si en el blog incluyo algunos, aunque mi inglés era muy malo y ni siquiera estaba escrito en inglés,
Pero bueno, si ya ven que estoy trabajando en esto, si ya ven, yo decía, mucho mejor que mandar un currículum es tener una serie de vídeos y de trabajo en el que yo puedo decir, mira, pues es que mira, lo que es mi trabajo lo puedes ver aquí, lo puedes ver en estos vídeos, lo puedes ver, pues eso, en cierto modo estoy haciendo una cosa diferente. Bueno, que de hecho me acuerdo de aquella, yo traté de que me grabaran unos vídeos a nivel profesional, tal, me pasaron ahí una factura yo dije, bueno, esto es una locura, vamos a grabar con la típica cámara de fotos que tenías entonces ahí que grababa de cualquier manera y para adelante. Pero de aquella valió. Entonces, bueno, empecé con el blog, sin quererlo, el blog empezó a funcionar porque en principio casi era como un archivo propio, era como yo voy escribiendo y así me voy acordando de las cosas que voy aprendiendo. Claro. Y empezó a funcionar bien, la gente le empezó a gustar, empezó a tener muchas visitas y entonces acabé dejando un poco la otra parte, que era la parte más de vídeos, tal, no sé qué, que me pudiera servir de plataforma, aunque bueno, ahí estaba y me centré más en lo que era escribir. Y eso fue el blog. Y luego el podcast surge el año pasado a raíz de que estaba cansado de escribir. Y a pesar de que me gusta mucho... Una vez más se demuestra lo del culo inquieto. Claro, aparte a mí los podcasts es una cosa que me gusta mucho, que llevo muchos años escuchándolos y bueno, es otra manera de expresarte también, otra manera de llegar a la gente y que a mí personalmente me parece que es muy interesante. Entonces, pues eso también es una manera de seguir transmitiendo y en este caso, ahora yo que estoy fuera, pues seguir en contacto con la comunidad de Pilates en español. A ver si cada día conseguimos entre todos hacerla más grande, más unida, cohesionada, porque realmente lo que nos espera es un futuro muy bonito si lo sabemos hacer bien. Sí, bueno, al final, yo qué sé, esperar también eso es un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, antes cuando hablabas de como distintas líneas de trabajo en Pilates, yo al final parto de la base de que cada uno trabaja. Mira, esto es como, además tú que eres padre me vas a entender perfectamente. Cada uno es lo mejor padre que puede. O sea, a ver si me explico. Yo soy el mejor padre que puedo, ¿no? Sí. Otra cosa es que yo no haga las cosas como tú las harías. De la misma manera que tú haces cosas de manera diferente a como yo las haría, porque tu hijo es diferente a mi hija. Entonces, partiendo de esa base de que no hay unas reglas escritas de manera concreta de cómo ser buen padre, porque si no todos seríamos buenos padres o buenas madres, eso es. Cada uno hacemos un poco lo que creemos y lo que queremos en base a nuestro conocimiento y a nuestras experiencias. Entonces, si partimos de esa base, es muy difícil considerar que hay malos y buenos profesionales. Evidentemente hay cosas que objetivamente pueden chirriar a la vista o pueden, pueden indicar, por ejemplo, en este caso en el Pilates, falta de conocimiento. Pero para mí es muy difícil pensar que una persona que tiene un mínimo de trayectoria y de formación no es un buen instructor. Al final funciona de manera diferente a ti o funciona en base a unos parámetros diferentes que muchas veces más sencillo que criticarlo es acercarte y tratar de entender por qué. Lo que pasa es que, claro, eso cuesta un poco más de esfuerzo que directamente lanzar una crítica. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, yo qué sé, yo por lo general aprendo mucho de la gente y tengo pocos conflictos. Y así podrás llegar a cualquier lugar del mundo. Claro. Que no digo que sea la mejor ni la peor, pero al final es la que yo me aplico. Sí, totalmente. Vamos a ir entrando en la última pregunta, si te parece. La última pregunta, bueno, antes de pasar al testamento según Joe Pilates, pero es una pregunta que a mí, igual que te he preguntado por el pasado, esta en concreto me interesa mucho. ¿Cómo ves el futuro del método Pilates en los próximos 5 años, por ejemplo? Pues lo veo muy diferente a cómo ha sido los 5 anteriores. Y mi sensación es que las reglas del juego han cambiado totalmente y todos sabemos por qué. Porque nos ha aparecido un virus que nos ha pillado a todos un poco fuera de juego. Que eso, que como te decía, hace que las reglas del juego cambien y tengamos una nueva vez más que adaptarnos, ¿no? Entonces, como no sabemos muy bien cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pues es el momento de, en cierto modo, de actuar, ¿no? Y entender que, pues eso, Internet es una plataforma muy buena y las plataformas online son una manera de poder seguir siempre en funcionamiento.
independientemente de las variables que entran en juego. Lo que hablamos, de pronto te cierran, de pronto te abren, de pronto tienes la necesidad de estar en casa, de pronto tus clientes no te pueden ver. Entonces, eso ha hecho que incluso no queriendo, todos nos hemos pasado online. Todos nos hemos pasado online. Y además es que tenemos una suerte inmensa. ¿Por qué? Porque somos instructores de pilates. ¿Qué problema tienen los que se dedican, yo que sé, al cross-training? Los que se dedican a, yo que sé, a otro tipo de actividades en la que requieren de un material concreto, tienen unas necesidades específicas, o necesitan trabajar en grupo, o yo qué sé, el que da spinning, ¿sabes? Y no tiene 25 bicicletas para llevar a sus alumnos a sus casas. Nosotros tenemos la suerte de que con una colchoneta y una pantalla ya podemos empezar a dar clase a nuestros alumnos. Sí. Y es que además se ha producido una cosa que yo he hablado con varios compañeros en los últimos meses, y es que además todos nos hemos un poco reencontrado con el mat, ¿no? Con lo que es el repertorio de suelo. Y todos hemos empezado a dar clases de manera diferente a cómo lo estábamos haciendo. Y de pronto como íbamos dando clases con nuestros alumnos, hemos empezado a hacer mucho más ejercicio del que estábamos haciendo anteriormente, incluso siendo instructores. Hemos vuelto a practicar más pilates y hemos empezado a sentir de nuevo los beneficios de la práctica en nosotros mismos, que es un problema que tenemos mucho los que damos muchas clases, que al final pierdes, o sea, dejas de tener tiempo o todo el tiempo que querrías para practicar tú. Sí. Entonces, volviendo a lo de antes, pues ahora mismo se abre una ventana de oportunidad, ¿no? Si decíamos antes que yo te contaba que cuando yo empezaba en Pilates, cualquier persona en España en los años 2000 y algo, abría un estudio y el estudio se le llenaba de gente y no necesitaba demasiado, bueno, eso no significa que ahora porque des clases online se te va a llenar de gente, pero sí que existe una oportunidad. Existe una oportunidad en la que la gente que realiza un buen trabajo va a tener la oportunidad de trabajar online. Entonces, ¿trabajar online significa abandonar la parte presencial? Desde mi punto de vista, no. Yo voy a intentar no abandonarla. Lo que sí que ocurre, como te decía antes, es que hay que ser flexibles, porque estamos en un entorno cambiante en el que no sabemos cómo van a ser las condiciones pasado mañana y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Entonces, el uso de la tecnología nos da esa oportunidad de no quedarnos en nuestra casa solos dando clase a la pared, sino que de pronto delante de la pared colocas una pantalla y ya tienes a gente en sus casas, delante de otra pantalla, que pueden seguir moviéndose, que pueden seguir ejercitándose a pesar de estar en sus casas. Que lo que hablamos, que incluso es casi una responsabilidad que tenemos nosotros como instructores, es la de seguir haciendo que la gente se mueva, seguir facilitando a la gente la posibilidad de ejercitarse. Y a la vez, nosotros que somos profesionales de esto, pues tenemos la oportunidad de poder seguir viviendo de esto. O sea que si te he entendido bien, ves que el sector en los próximos años se polariza, por así decirlo, en tres patas. Por un lado, la pata del entrenamiento presencial, que seguirá existiendo. Por otro lado, si te he entendido bien, la pata del entrenamiento online, creo que sostienes como muchos que llega para quedarse la parte online. Y según te he entendido, intuyo que también ves un modelo mixto, o sea, un modelo de transición en el cual mitad de la monetización mensual pueda venir de un entorno físico, presencial, y la otra parte de un entorno online virtual. Mi sensación es que quien no se suba al carro online se va a quedar. Sí, se va a quedar. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, lo que pasa es eso, se abren posibilidades y evidentemente siempre va a tener más ventaja el que tiene más experiencia, por decirlo así, el que tiene más conocimiento y el que arrastra más alumnos, pero eso no supone que no existan otras posibilidades, porque aparte incluso una responsabilidad para los que llevamos tiempo dedicándonos a esto es establecer, por decirlo así, unos niveles de calidad o unos niveles de establecer cómo es el trabajo que siempre hemos desarrollado en nuestros estudios. Entonces, ese trabajo que siempre has desarrollado de puertas para adentro, tienes la oportunidad de abrirlo a más gente. Sí, me lo habrás oído varias veces. Justo esa misión de velar por la calidad es la misión por la que nace Pilates 4K. Lo hemos tenido clarísimo desde el primer día. Creemos que hay mucha gente que lo sabe hacer muy bien y hay que darles un soporte tecnológico para que puedan brillar en este océano o en este universo que es Internet. Pero es que además hemos visto mucha gente que tiene muchos seguidores y que tampoco realmente la calidad es algo que velaba especialmente. Entonces sí, ojalá seamos una punta de lanza para conseguir esto.
Claro, sí, es un poco lo que hablábamos antes, de que al final, en el momento en el que el Pilates surge y pues la gente necesitaba años un espacio concreto para desarrollar las clases, de pronto empezó a haber competencia y ya no era solo el hecho de tener un espacio, sino que tenías que tener un espacio que fuera más acogedor, que tuviera unas mejores condiciones, que tuviera un cartel bonito en la entrada para que la gente se enterara. De pronto surge que la gente empieza a tener páginas web y entonces al final es en ese poco a poco ir reinventándonos, rediseñando la idea, tratando de mejorar, pues nos vemos en estas circunstancias donde al final llega un momento en que tan importante es el qué haces, como el cómo lo haces. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que surgirán plataformas, como comentas de Pilates 4K, que te van a dar la opción de hacerlo, de una manera quizá más profesional, de tener un acceso a los clientes finales o a tus alumnos, en la que tengas un formato diferente y eso posiblemente mejore lo que tú puedas hacer si no tienes los conocimientos técnicos necesarios. De hecho, por ser honestos, la razón por la que estamos hablando aquí es porque nosotros estamos hablando de la opción de formar, bueno, no sé si querías hablar esto, pero... Sí, dilo, ya sabes. Otra cosa no, pero sinceros somos todo lo que haga falta. Claro, yo soy una persona interesada ahora mismo en mejorar las clases que he estado dando de Zoom, porque al final yo una cosa que he estado echando de menos es, una mejor edición, una mejor iluminación, un mejor formato un mejor paquete para mi regalo, por decirlo así. Entonces... Como se dice aquí en España, vas a alucinar, nene, vas a alucinar. Claro, entonces, estas opciones van a surgir y van a estar ahí. Y evidentemente, el que pueda utilizarlas, el que sepa de Pilates y pueda utilizarlo va a poder competir con el que no sabe de Pilates, pero sí sabe de la parte técnica. Entonces... Eso es. Se iguala. Realmente son vasos comunicantes. Antiguamente yo en las formaciones utilizábamos mucho un símil, ¿no? Que era el entrenador que llena la clase sin tener conocimientos versus el entrenador que tiene mucho conocimiento pero que no consigue llenar nunca la clase, ¿no? Claro. Y es que es verdad que la parte de carisma, liderazgo, inteligencia emocional tiene vasos comunicantes con la parte técnica y tú puedes ser el mejor técnico que si eres un sieso, si eres un aburrido, al final pues, te va a costar más llenar la clase, ¿no? Claro. Y es que es verdad que ahora se une un vaso comunicante más, que es el conocimiento tecnológico, tanto en la grabación como en la edición, como en la iluminación, sonido. Se nos abre un panorama que nunca habíamos estado atentos y que va a hacer la diferencia real entre unos contenidos y otros. Pero incluso además de eso, el uso de las redes, el estar presente en las redes, el ser capaz de transmitir de manera adecuada el trabajo que realizas, una serie de cosas que, hay gente que dice, es que esto es lo de siempre, pero bueno, si para tener que ser instructor de Pilates tengo que estar con las redes sociales no sé qué, no sé cuántos, pues bienvenido al 2020. Entonces, quieras o no quieras, es así. No, claro, no tienes por qué hacerlo. Buena suerte, y si eres capaz de dejar esta parte online fuera y vivir de esto, pues ole tú. Pero yo no, ya te digo, yo personalmente no lo voy a descartar, sino todo lo contrario, lo voy a potenciar. Jo, Manu, yo ahí la verdad es que me tiraría hablando contigo horas. Creo que la gente que nos está escuchando ya se da cuenta que tú y yo cada vez que nos llamamos decimos vamos a llamarnos para 10 minutos y al final se nos va una hora y media siempre. Nos liamos. Pero sí, voy viendo aquí un poco el marcador del tiempo que tenemos y se nos va agotando. ¿Te parece si pasamos al testamento según Joe Pilates? ¿A por ello? ¿Te atreves? Seguro. Vamos a por ello. El testamento según Joe Pilates. Bueno, Manuel, pues aquí estamos ante el testamento de Joe Pilates. Preguntas más breves en las que puedes responder con sí y no, frases cortas, lo que te parezca, ¿de acuerdo? Venga. Primera pregunta. ¿De quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de él o de ella.
cómo se llamaba y qué hizo bien para ayudarte a enamorarte un poco del método. ¿Quién fue la primera persona? Pues la primera persona fue Susana Aznar, que era profesora mía de la facultad, en una actividad que se llamaba, creo recordar, actividad física y estilos de vida saludables. Qué bueno, qué bueno. Segunda pregunta, ¿alguna manía o ritual antes de comenzar tus clases? Pues a día de hoy lavarme las manos o echarme gel de este sanitizer, ¿cómo se llama? El gel este de... Sí, el hidroalcohólico llaman Eso, aquí, no sé cómo. eso. Esa es mi última rutina. Esta pregunta me la propuso mi mujer porque mi mujer tiene más manías para entrar a la clase de pilates que Cristiano Ronaldo para entrar al campo, ¿sabes? Entonces, tercera pregunta. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, la tortilla de patata. Oh, buena respuesta. Sí, señor. Cuarta pregunta. ¿Un defecto confesable? Un defecto confesable. Pues, a ver, déjame pensar. Esto de... Esto de no saber de tus defectos habla Psicoanálisis. Habla muy mal de mí. Pues posiblemente soy muy exigente. Uh-huh. ¿Y tu mejor virtud? Mi mejor virtud, bueno, es que igual te lo cambio por el... Claro, porque la exigencia también puede ser una virtud. Claro, no, pero es que te voy a decir, la siguiente que te voy a decir también me sirve como virtud o como defecto. Venga. Ser muy empático. Bien visto. Sí, bien visto. Eres muy empático, yo doy fe de ello. Vamos a por la siguiente. Sexta pregunta. Un sueño que todavía no hayas cumplido. Vivir en la playa. Pero le queda muy poco a eso. Ahí va. Yo pensaba que vivías en la playa, fíjate. Qué va, tío. Estoy a puntito. Ánimo, que lo tenemos. Vamos a por la séptima. Séptima pregunta. Si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería? Sería si él considera que existe un método Pilates. Como tal, o lo podríamos llamar contrología, si él considera que existe un método llamado contrología. Bueno, que existe un método llamado contrología no me cabe ninguna duda, pero si para él tendría sentido que existiera un método que se llamara método Pilates, sería... Muy buena. Sería mi pregunta. Muy buena pregunta. Octava pregunta. ¿Crees en Dios? No. O no en el Dios que... O no en el Dios que me enseñaron que tenía que creer. Ahí va la novena pregunta, exactamente. Tanto si respondiste que sí como si no a la anterior. Dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases sobre qué es la vida, qué es la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos. Pues es una oportunidad de disfrutar o de amargarse. Y al final lo mejor de todo es que es una elección. O sea, que estamos aquí para aprender. Estamos aquí para disfrutar. Muy bien. Muy bueno. Décima y última pregunta según el testamento de Joe Pilates. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida? O dinos con una frase cómo te gustaría ser recordado. Joder, ¿qué decirte? Yo qué sé, a mí ser recordado. Buah, ahí me pillas. Pues uno más aquí en el agujero. Uno más aquí en el agujero, me la apunto. Muy bien, Manuel, pues con estas llegamos a la última pregunta del testamento según Joe Pilates. Y sí, para terminar la entrevista me gustaría darte todo el protagonismo para que puedas despedirte de nuestra audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno incluir en este audio o lo que sea, vaya. Así que dinos, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión, que estoy seguro de que la habrá, ¿qué te gustaría decirnos para finalizar? Pues nada, pues en principio, sobre todo, mucho ánimo. Hablábamos antes de las oportunidades. Las oportunidades existen precisamente por cómo se pueden complicar las cosas en un momento dado. Entonces, mucho ánimo a las personas que están teniendo o no teniendo la posibilidad de dar clase, tanto como la han tenido antes. Y yo, una cosa que siempre me gusta mucho fomentar es
el intercambio profesional. Si no hay clientes, ahora mismo lo que hay son muchos ociosos y con ganas de aprender. De manera que si la formación está complicada porque ahora mismo la economía aprieta y las posibilidades de trabajar están más justas, lo que sí que hay es la posibilidad de intercambiar conocimiento entre otros profesionales que están en las mismas circunstancias que tú. Entonces, que no se pare la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir mejorando. Pues muy bien, Manuel Alcázar, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Placer. Sí decirte que pues ya sabes que aquí tienes un amigo, un servidor, un siervo, lo que tú necesites. Y decir a nuestros oyentes que hasta aquí llega la entrevista con Manuel Alcázar. Espero y deseo que este audio, a ti que nos has estado escuchando pacientemente todo este tiempo, te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje. Y te recordamos que puedes seguir a Manuel en Instagram y Facebook como Manuel Alcázar R, en Twitter como @ManuelAlcázarR, y que también puedes suscribirte a su blog y a su podcast de nombre Why Not Pilates, y acceder así a mucha información y de muy buena calidad a todos los niveles que Manuel ha ido volcando desinteresadamente durante todos estos años para que los demás, como tú y como yo, podamos seguir mejorando. Quiero terminar diciendo que ha sido todo un placer y un orgullo poder inaugurar estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores del método Pilates Internacional en habla hispana, y que puedes saber más de Manuel Alcázar y de los demás presenters top como él en nuestra plataforma web www.pilates4k.com, así como acceder a todos sus contenidos dentro de nuestra plataforma e incluso entrenar con ellos y ellas en directo y pudiendo recibir sus sabias correcciones en tiempo real. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.